buenas noches a todos. Vamos a comenzar con este webinar informativo del curso de Python intermedio avanzado orientado a proyectos de ingeniería. Este webinar va a estar estructurado en 4 partes. Una primera parte va a ser una pequeña presentación personal acerca de mi persona, que es el instructor, en el cual voy a hacer una pequeña descripción de la experiencia profesional y también la experiencia haciendo uso de software como Python para diversos proyectos. La parte número 2 es una pequeña presentación acerca de las generalidades del software y del curso, es decir, generalidades de Python y también cuál es la modalidad que se utiliza en este curso y en la institución. La parte número 3 va a ser una revisión rápida de algunos ejemplos desarrollados en Python y la parte final o la parte número 4 va a ser básicamente preguntas, consultas y cualquier, en este caso, duda que tengan, la van a poder plantear en esa etapa de este webinar, que es la parte final. Entonces, comencemos con la primera parte, que es presentación personal. Me presento ante todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Ariel Crespo Sanabria. Soy ingeniero eléctrico de profesión y tengo bastante experiencia utilizando software para desarrollo de proyectos de ingeniería, tanto Python, MATLAB, entre otros también. Es decir, manejo también otros lenguajes para desarrollo de proyectos. Con respecto a mi perfil profesional, soy ingeniero eléctrico eh, y tengo experiencia en el sector, que es decir, en el sector para el cual me he formado. He desarrollado, en este caso, proyectos y también práctica profesional en la empresa Ende Transmisión, haciendo modelación de generadores síncronos. Posteriormente trabajé en una empresa multinacional del sector energético. En este caso, la empresa es Inkia Energy y trabajé específicamente en la subsidiaria para Bolivia, que es COBE, Compañía Boliviana de Energía Eléctrica. Una pequeña descripción de la empresa Inkia: es una empresa que tiene participación a nivel internacional en sectores como generación de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, sector de petróleo y gas, con empresas distribuidas en Argentina, Chile, Guatemala, Bolivia, Perú, etcétera. En esta empresa mi persona era la responsable de realizar ajuste y coordinación de protecciones y también en este caso, de ajuste de reguladores de velocidad y reguladores de voltaje. Posteriormente, o mejor dicho, en la actualidad, trabajo en la empresa denominada Comité Nacional de Despacho de Carga acá en Bolivia, como ingeniero supervisor del Sistema Interconectado Nacional. Esta empresa básicamente es la empresa que opera el sector energético a nivel nacional. También se encarga de la planificación de la expansión del sector energético y la administración de, en este caso, el mercado eléctrico. Entre mis actividades como supervisor de forma rápida, me encargo de coordinar la operación en tiempo real con empresas eléctricas, empresas generadoras, distribuidoras, mineras, siderúrgicas, cementeras, entre otras. Esto en cuanto a mi experiencia profesional. Ahora, mi experiencia con software. También trabajé como consultor independiente desarrollando proyectos. Actualmente ya no estoy tan involucrado en el área de la consultoría por factor tiempo, pero sí estuve bastante tiempo involucrado como consultor, desarrollando proyectos de ingeniería, tanto en MATLAB, en Python y también en el lenguaje de las macros, que es el VBA. Como consultor he desarrollado proyectos para diversas áreas, para diferentes áreas, proyectos petroleros, químicos, eléctricos, electrónicos, para área de telecomunicaciones, robótica, para minería y también para el área salud, entre otros. Ahora, si bien soy ingeniero eléctrico, obviamente yo no puedo desarrollar este tipo de proyectos por cuenta propia. Necesito colaboración de especialistas en el área. Es decir, si desarrollo un proyecto químico, necesito colaboración de ingenieros o personal involucrado en el área química.
Mi persona únicamente se limita a, en este caso, la parte del código, la programación. Es decir, si nace un proyecto, quienes están contratando los servicios se encargan de la parte técnica, es decir, me proporcionan la información, ecuaciones y luego me dan una descripción de qué tipo de programa necesita. Entonces, posteriormente mi persona agarra esa información, las ecuaciones y todo lo necesario y se encarga de transformar los datos de entrada en una salida o resultado por medio de un programa. Posteriormente, ese programa desarrollado es sujeto a revisión y a correcciones en caso de ser necesario por parte de las personas o la empresa contratante. Y también en este caso ajustes hasta que se tenga un producto final que sea de el agrado de quien está pagando por dicho proyecto. Entonces, esta es la manera en la cual he trabajado como consultor. También para aclarar por qué he desarrollado proyectos en diferentes áreas, siendo que yo soy eléctrico. He desarrollado en todas las áreas porque en la parte técnica he recibido colaboración de especialistas en el área. Y mi persona se ha encargado de la parte de programación. Como manejo software, tengo conocimiento, entonces me encargo de programar. Entonces, con esto estaría dando una pequeña descripción acerca de mi trayectoria profesional. También, en este caso, imparto cursos, como el que va a lanzarse a continuación. Soy la persona responsable de impartir las capacitaciones de Python para ingeniería y de MATLAB para ingeniería en esta institución. Listo. Dada esta descripción del perfil profesional del instructor, posteriormente vamos a ir a la parte número 3. ¿Me guardan un momento, por favor? Y nuevamente, recalcar lo que mencionó hace poco el coordinador. Lamentablemente, no siempre hay una competencia sana en todos los sectores, en la mayoría de los sectores, por lo menos. Ese incidente que pasó al inicio de este webinar se debe principalmente a personas de otras instituciones, que obviamente por competencia desleal tratan de perjudicar nuestras presentaciones. Y esta no es la primera vez, ya nos pasó también en el anterior webinar. Es un poco filtrar todo esto porque siempre buscan las maneras de, en este caso, de inmiscuirse en las presentaciones. Esto para que ustedes también, bueno, no se sorprendan si en algún momento tal vez de esta presentación más adelante surge un incidente de este tipo, pero de todas formas vamos a subsanarlo rápidamente. Y también voy a comentarles, si es que nos da tiempo, al final, el por qué surge este tipo de incidentes. Ahora, me aguardan un momento, voy a asegurarme de que estamos en la pantalla correcta para comenzar con nuestra presentación, o mejor dicho, con la parte número 3 de este webinar. En esta parte vamos a hacer una revisión rápida de algunas diapositivas animadas para hablar acerca de las generalidades de el software, que en este caso es Python, y también algunas generalidades acerca del curso que se va a lanzar en breve. Entonces, para un momento voy a acomodar mis herramientas y comenzamos. Ahora, acá siempre comenzamos con los antecedentes, que es básicamente la forma en la cual se solía trabajar antes de la aparición de programas tales como Python, entre otros. Es decir, cómo se trabajaba de forma general en varios sectores hace, podríamos decir, un poco más de 10 años, 15 años, quizá. Generalmente en la ingeniería siempre hay una necesidad que se tiene que resolver. Puede ser una práctica si es grado universitario, diseño, simulación, automatización, proyecto, tesis. Siempre hay una necesidad que tiene que ser resuelta. Ahora, la forma tradicional en la cual se aborda este tipo de necesidades es inicialmente buscando una solución. La ingeniería casi siempre está relacionada con la parte matemática y la física. Y a la hora de buscar una solución, generalmente nosotros hacemos referencia a ecuaciones matemáticas, a teoremas, teorías, a fundamentación física, etcétera. Pero generalmente se reduce a determinar la manera matemática de resolver la necesidad planteada. Es decir, métodos, qué método se va a utilizar y en este caso también cómo se va a proceder.
Ahora, posteriormente lo que se suele hacer es resolver por métodos tradicionales. Esto que estoy describiendo es también una representación de cómo actualmente se sigue encarando el sistema educativo. Vamos a hablar a nivel de formación universitaria, porque una vez que se ha determinado la metodología para la resolución, posteriormente se procede a resolver, generalmente con lápiz, papel y calculadora, que a primera está bien, es decir, es bueno resolver las cosas con lápiz, papel y calculadora, no está mal, es bastante útil y también ayuda a entender muchas cosas. Pero lo malo es quedarse en esa metodología de resolución de forma definitiva. Es decir, una vez que ya se ha entendido cuál es la idea, cuál es el procedimiento, se ha comprendido el porqué de las cosas, ya después lo más eficiente sería hacer uso de un programa para resoluciones y para tener un mayor alcance en cuanto a la interpretación de lo que uno está resolviendo y también para tener una mejor comprensión. Y de esto voy a hablar un poco más adelante. Entonces, volviendo acá a lo que estamos explicando, generalmente el paso siguiente es resolverlo con lápiz, papel y calculadora. Esto que deriva, que tenemos un resultado. Ahora, ese resultado, bueno, existe la posibilidad de que esté bien, tenga errores, existe la posibilidad de que tenga algún error de cálculo, tenga algún error de redondeo o algún signo erróneo. ¿Por qué? Porque al resolver con lápiz y papel, estos resultados son susceptibles de alguna equivocación humana. Es más, ¿a quién no nos ha pasado que en algún momento se nos ha pasado en algún cálculo matemático un signo? Lo hemos omitido, nos hemos equivocado, o un cálculo. O puede que también no nos hayamos equivocado, hayamos tenido un resultado, pero al no manejar una cantidad de cifras significativas considerables, tal vez el resultado no tiene la precisión que se deseara. Entonces, estas son las situaciones que pueden presentarse a la hora de resolver con lápiz, papel y una calculadora. Y generalmente acá finaliza, es decir, para encarar algún proyecto, alguna necesidad de la ingeniería, por lo general se pasa por esta secuencia de pasos. Y posteriormente volvemos al inicio, porque una vez que termina de resolverse algo en la ingeniería, siempre va a aparecer una nueva situación. La ingeniería no termina. Y nuevamente vamos a seguir la misma secuencia de pasos. Ahora, esta actividad a esta fecha es considerada un tanto ineficiente. ¿Por qué? Porque a largo plazo, uno, requiere de mayor tiempo invertido y número dos, tiene bastantes eh, observaciones en cuanto a los resultados obtenidos. Es decir, somos susceptibles de tener muchas situaciones no deseadas, como por ejemplo imprecisiones, errores, entre otras cosas. Ahora, ¿cuál vendría a ser la solución a esta necesidad? Eh, es básicamente el uso de programas. Ahora, primeramente voy a coser acá las animaciones y después voy a hacer la explicación correspondiente. Van a disculpar un poco por las animaciones. Con las actualizaciones de esta plataforma muchas veces se mueven, en este caso, las animaciones de una manera que uno no lo desea. Ahora, acá partimos de lo mismo. Alguna necesidad en ingeniería puede ser práctica, diseño, simulación, automatización, tesis, etcétera. Ahora, acá el paso siguiente vendría a ser un análisis, ya no de qué metodología clásica se va a utilizar para la resolución, sino qué herramienta de Python se va a utilizar. Cabe aclarar que Python tiene sus herramientas a modo de módulos, es decir, las herramientas en Python son conocidos generalmente como paquetes o módulos. Estos paquetes no son nada más que directorios o carpetas, vamos a decirlo de esta forma, que en su interior contienen archivos Python con código destinado a resolver diferentes necesidades. En pocas palabras, tú quieres crear un gráfico, hay un paquete específico para gráficos, para modificación, etcétera. Si se tiene la necesidad, por así decirlo, de, en este caso, importar o exportar información desde otra fuente, también hay un paquete. Es decir, el paso siguiente cuando uno va a encarar un proyecto de ingeniería con Python es
definir qué herramientas vas a utilizar. Estas herramientas generalmente son paquetes. Paso siguiente es la resolución o la solución. Acá ya no se resuelve por métodos tradicionales con lápiz y papel. Directamente se resuelve por medio de código y creación de un programa. Esta es la parte más complicada y es la parte que representa también mayor dificultad para la mayoría de los ingenieros, porque crear un programa, en este caso, requiere de una formación sólida y también, ¿por qué no decirlo?, un poco de práctica o experiencia. Ahora, una vez obtenido o mejor dicho, desarrollado el código del programa, se tiene un resultado. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios de este resultado seguida esta secuencia de pasos con respecto a la anterior presentación que hemos visto? Primero es que el resultado no va a tener imprecisiones en cuanto a la exactitud de los datos, o mejor dicho, a los resultados obtenidos. Es decir, cuando uno utiliza un programa como Python, no tiene que preocuparse por los errores de redondeo. Python es muy, muy preciso, tiene una precisión enorme, de la cual vamos a estar hablando a medida que avancemos en el curso. Tiene una precisión muy, muy grande. Entonces, para comenzar, obtenemos un resultado preciso. Segundo, obtenemos un resultado confiable. Los programas no se equivocan, no cometen los errores que pudiésemos cometer los humanos, ya sea por cansancio, distracción, entre otros factores. Las computadoras y los programas no cometen ese tipo de errores. Tercero, las computadoras son mucho más potentes en cuanto a la capacidad de procesamiento y de resolución. Es decir, si para resolver un cálculo una persona normal o una persona promedio, vamos a decir, utilizaría en unidades de tiempo, por así decirlo, unos 20 minutos, 30 minutos o tal vez 15 minutos para un cálculo. La computadora lo hace en cuestión de milisegundos. Tiene una capacidad de resolución que no es comparable con la de una persona normal. ¿Y esto por qué les comento? Porque en este curso que vamos a lanzar vamos a poder apreciar por medio de un ejemplo cuántos cálculos realiza Python por minuto. Si más no recuerdo, en la última presentación que se dio del curso avanzado, Python, o con Python mejor dicho, y con la resolución de un programa, pudimos apreciar que aproximadamente eran unos 100.000 cálculos por minuto. Ahora, como se estarán dando cuenta, 100.000 cálculos por minuto no es algo que una persona pudiese realizar. Es más, ni en una hora, tal vez ni en un día, ni en una semana. Entonces, este es otro beneficio. Tienes una capacidad de resolución mucho más grande a la hora de utilizar un programa que a la hora de resolverlo con lápiz y papel. Ahora, ¿por qué esta metodología de resolución vendría a ser eficiente y no cíclica? La respuesta viene dado por, en este caso, esta explicación que tenemos acá. Perdón, voy a retornar. La situación es la siguiente. Por ejemplo, cuando tú desarrollas un programa, te va a costar al principio. Más que todo si estás empezando, es decir, si no tienes muchos programas desarrollados previamente, porque vas a empezar de cero. Pero la ventaja es que una vez que ya has desarrollado un programa, ese mismo programa posteriormente te va a servir para los proyectos que tengas a futuro. ¿Por qué? Porque la mayoría del código es reutilizable. ¿Y esto por qué les comento? Porque yo trabajo como consultor, o trabajaba, mejor dicho, como consultor cuando disponía de un poco más de tiempo. ¿Y de qué manera puedo explicarlo esto? Lo voy a hacer por medio de un ejemplo. Cuando yo empezaba como consultor, no tenía proyectos desarrollados, es decir, tenía que empezar desde cero. Me tocaba un proyecto químico, empezaba ese proyecto químico desde cero, un proyecto petrolero desde cero. Me tomaba más tiempo, mucho tiempo, porque empezar es un poco complicado, pero a medida que yo ya iba desarrollando más proyectos, yo ya tenía una base de datos, es decir, ya tenía varios proyectos desarrollados en diferentes áreas. Y si posteriormente venía alguna empresa o alguna persona o alguna institución y me solicitaba un proyecto químico, entonces lo que yo hacía primero era analizarlo y después, una vez que lo analizaba, comenzaba a desarrollar el proyecto. Pero yo no empezaba desde cero, ya tenía proyectos similares desarrollados. Entonces, lo único que hacía es agarraba código de tal proyecto que me sirve, lo pegaba a mi nuevo archivo, luego tenía otro proyecto, agarraba otra parte que me sirve y así. Básicamente era
agarrar información que ya has hecho, ya has desarrollado antes, traerlo a tu nuevo proyecto y adaptarlo. O en algunos casos, inclusive, ni siquiera era, o la forma de trabajar no era esa, simplemente era agarrar un proyecto que ya se había desarrollado y simplemente modificarlo un poco. Entonces, ahí está el tema de la eficiencia. Eh, a largo plazo es menos tiempo invertido, porque si has desarrollado varios proyectos, eso mismo te va a servir más adelante y vas a reducir tiempo. Segundo, en este caso, vas a obtener precisión en tus resultados. Ahora, siendo honestos, al corto plazo, desarrollar un proyecto con un programa toma mucho más tiempo. Es decir, si tú quieres hacerlo con lápiz y papel o por medio de un programa, al principio te va a ser más sencillo resolverlo con lápiz y papel porque el programa es, es un tanto demandante. Tienes que tener una formación sólida y también eh, a medida que vayas desarrollando vas a ganar más habilidades, pero si estás empezando todavía va a ser un poco más complicado. Pero a largo plazo es mucho más eficiente. Y para no extenderme en esta explicación, voy a comentarles un pequeño ejemplo de forma rápida. Cuando estaba trabajando hace tiempo en una empresa consultora, esa empresa tenía como meta encarar 2 proyectos en una semana. Y para encarar esos 2 proyectos había dispuesto de 5 personas, si más no recuerdo, 5 ingenieros, a tiempo completo. Y se empezó con los proyectos. El detalle era que la manera en la cual se trabajaba era calculadora con Excel de forma muy básica, tablas, diferenciaciones, es decir, una forma muy básica de trabajar en Excel. ¿Esto en qué derivó? En que solo se pudo acabar en esa semana un proyecto con los 5 ingenieros y trabajando más de 8 horas, porque no, el tiempo era un factor que en este caso nos estaba comprometiendo, inclusive el primer proyecto. Se tenía la intención de acabar 2, pero al final solo se pudo culminar uno. Ahora, ¿qué es lo que se hizo posteriormente? Se hizo un análisis y se pudo apreciar que había muchas tareas que podían automatizarse. Es decir, eran cálculos repetitivos en varios proyectos. En este proyecto, este cálculo se hace. En el siguiente, se va a hacer el mismo cálculo, pero con otro tipo de datos y así sucesivamente. Entonces, había muchas tareas que podían automatizarse. Y se hizo la propuesta de automatizar ese tipo de tareas y cálculos. Y se desarrolló un programa que tomó mucho tiempo, porque primero se necesita una persona que tenga conocimiento sólido de esta área, que es desarrollar proyectos de ingeniería. Segundo, crear un programa de esa naturaleza que permita automatizar muchas cosas es demandante en cuanto a tiempo. Entonces, tomó el desarrollo de este programa, si más no me equivoco, tomó entre 1 a 2 meses, que es un tiempo considerable. Pero ¿cuál fue el beneficio? Al corto plazo fue mucho tiempo, fue más de una semana, fueron de 1 a 2 meses. Pero el resultado final fue un programa que solo requería de un ingeniero, una persona que cargue datos y luego que ejecute. Y en cuestión de segundos el programa botaba cálculos, resultados, gráficos, también botaba reportes, tablas, botaba todo lo que se requería. Ahora, ese programa se utilizó posteriormente para los proyectos futuros. Y lo único que cambiaba entre uno u otro proyecto es el tipo de datos. Si bien para tal proyecto se requieren, por así decirlo, tantos kilómetros o tantas estructuras o tantos ítems de tal máquina, para el siguiente proyecto va a variar el número o tal vez ya no existe este ítem. Simplemente la situación se redujo a que el ingeniero que estaba operando el programa tenía que ir y marcar opciones, eh, introducir datos, entre otras cosas. Y tenía ya los resultados, tenía la mayor parte del proyecto en cuestión de segundos o minutos. Pongámosle que minutos, debido a que carga datos, revisa bien y luego manda a ejecutar el programa. Y el programa lo hace casi instantáneamente. Te bota cálculos, resultados, tablas, entre otras cosas. Entonces, esto derivó a que a futuro ya ese tipo de proyectos ya no requerían tanto tiempo, ya no requerían tantas personas, requerían menos tiempo, menos personas y se podía abordar muchos más proyectos. Entonces, a esto me refiero con tema de eficiencia.
Al corto plazo toma mucho más tiempo trabajar con un programa porque cuesta crear un programa, pero a largo plazo después se presenta mucha más eficiencia. Ahora, yendo con el siguiente cuadro, acá vamos a ver el alcance. ¿Quiénes pueden utilizar Python? Y voy a adelantar las animaciones porque en general cualquier profesional, estudiante que esté involucrado con las ramas de la matemática y la física, es decir, ingenieros químicos, petroleros, mecánicos, electromecánicos, civiles, entre otros, inclusive área salud, eh, área de la economía y las finanzas. En pocas palabras, yo sé que acá están presentes ingenieros de diversas áreas o licenciados también. Todos pueden utilizar Python porque Python tiene herramientas para todas las áreas. Ahora, los beneficios, en realidad son varios, pero explicar todos nos demandaría mucho tiempo, así que vamos a hacer un resumen de los más relevantes. El primer beneficio que vamos a comentar es la accesibilidad, es decir, Python es muy accesible y este es uno de los beneficios más importantes. Por accesible me refiero a que Python es un lenguaje de código abierto y gratuito. Vamos a quedarnos con esta palabra, gratuito. ¿Qué significa que es gratuito? Que no te va a costar ningún centavo tener Python o trabajar con Python. Y esto es algo muy importante porque generalmente la mayoría de los programas son de paga, es decir, tienes que adquirir una licencia. Ahora, sabemos que también uno puede darse las maneras y puede trabajar con una versión craqueada. Para eso vas a necesitar un crack y una secuencia de pasos que si bien no suele ser muy complicado, pero a algunas personas les genera conflicto. Ahora, hablando de Python, no hay necesidad de esto. Tú vas a la página oficial de Python, descargas, lo instalas y ya está, puedes trabajar, no tienes que craquear nada. Y también esto representa un gran beneficio porque muchas veces existe conflictos con el tema de las licencias. Por así decirlo, si tú estás en una empresa o en una universidad y quieres utilizar tal programa y ese programa es de paga, pero tú trabajas con una versión craqueada, casi todos los programas importantes tienen representantes legales en todos los países, o CEOs. Si el representante legal se entera, pongámosle que estás en una empresa pues, conocida o tal vez en una universidad, ellos siempre están al pendiente de sus sectores. Si se entera que uno de sus trabajadores está trabajando con una licencia craqueada, ahí se vienen sanciones bastante fuertes en el tema económico. En cambio, trabajar con Python te libera de esta susceptibilidad o de este tipo de situaciones no deseadas, porque Python es gratis. No importa que seas docente, universitario, trabajador, consultor, tú puedes trabajar con Python teniendo la seguridad de que nadie va a demandarte o de que no tienes que pagar ningún centavo. Esto es porque Python es gratis. Este es un gran beneficio, créame, más que todo cuando ya se trabaja a nivel profesional. Ahora, otro beneficio es preciso. Y esto es una característica que tiene Python como todos los otros programas. A esta fecha casi todos los programas son muy precisos y Python en este caso no es la excepción. Entonces, para los que tienen duda, también es muy preciso. Otro beneficio, comparte información. Es decir, se integra con diversos programas, sistemas y lenguajes de programación. ¿A qué me refiero? Eh, Voy a explicar esto con un pequeño ejemplo. Muchas veces cuando nosotros trabajamos con un programa de diseño, simulación o automatización, en algunos casos nos vemos un tanto limitados. Es decir, supongamos que tenemos un proyecto y estamos desarrollando con nuestro software. Y resulta que el proyecto, pongámosle que es un simulador el que estamos utilizando. Lo simulamos, tenemos gráficas como resultados. Luego con esas gráficas necesitamos hacer cálculos, cálculos bien específicos y particulares de ese proyecto. Pero resulta que el programa no puede hacerlo porque en la mayoría de los programas te otorgan las herramientas, pero no te dan la posibilidad de crear tus propias herramientas. Te dan las herramientas, en este caso, más usuales, las más utilizadas y las más demandadas, pero no te dan esa libertad de a ti poder crear tus propias herramientas. Y hay ciertos proyectos o ciertas necesidades que requieren de cálculos bien particulares. Entonces, en ese sentido, en algunos casos, algunos proyectos se ven limitados de esa manera, es decir, se ha avanzado hasta tal parte del proyecto, de ahí ya no se puede avanzar más con este software.
¿Qué se puede hacer en ese sentido? Se puede exportar esos resultados, es decir, tú lo envías esos resultados a Python. Python agarra, lo recibe, y si tú sabes crear programas en Python, tú puedes hacer lo que desees. Python te da la libertad de a ti poder crear tus herramientas. Es decir, si hay algo que tú necesitas y no está disponible en ningún programa, sabes programar, lo creas y resuelves. Y esto les comento porque muchos proyectos no son abordados con un único software, son desarrollados con dos, tres o más softwares. Entonces, ese es un gran beneficio. Y Python, déjenme decirles que se integra con cualquier programa. Yo estoy seguro que acá todos tienen sus programas especializados de área. Todos esos pueden integrarse con Python. Entonces, esa es una gran ventaja. Python puede recibir información de simuladores, programas de automatización, de diseño, de sistemas escadas, de equipos de campo, entre otras cosas. Y esto les comento porque he tenido la oportunidad de trabajar tanto con equipos de campo, con relés, también actualmente trabajo con sistema SCADA, con un sistema SCADA del proveedor Siemens, el Spectrum Power System. Y propio Python puede traer información de ese sistema SCADA y esos datos pueden ser analizados con herramientas de Python. Entonces, ese es un gran beneficio. Otro beneficio de Python es que es versátil, es decir, posee herramientas para todas las ramas de ingeniería y ciencias en general. Es decir, sabemos acá que para la ingeniería hay diversos campos. Eh, Existe la planificación, operación, mantenimiento, entre otras áreas. En todas las áreas se puede aplicar Python. Uno puede automatizar muchas tareas redundantes y repetitivas de la jornada. Yo estoy seguro que en todas las áreas hay ciertas actividades que se repiten día a día. Entonces, estas actividades pueden ser automatizadas con un programa Python. Lo propio, se puede utilizar Python para analizar datos provenientes de dispositivos como termómetros, CLEs, IEDs, datos de sistemas SCADAs, entre otras cosas. Es decir, es muy versátil. Se puede utilizar para todo tipo de análisis y resolución. Ahora, otro beneficio es que facilita el trabajo, es decir, al desarrollar herramientas de automatización, básicamente a futuro reduces los tiempos en este caso puede ser en cálculos o tiempos operativos. En pocas palabras, te estás facilitando el trabajo, estás resolviendo por medio de un programa aquello que tendrías que resolverlo tal vez de forma convencional. Otro beneficio de Python es que es usado en proyectos. Ahora, antes de que me olvide, un gran beneficio de Python es que en este caso llega a ser mucho más eficiente que sus predecesores. ¿Y a qué me refiero por predecesores? ¿Cuál era el lenguaje más popular para la ingeniería hace algunos años atrás? Era el Visual Basic para aplicaciones, el VBA, o en pocas palabras, el lenguaje de las macros. Las macros han sido de lo más novedoso para la ingeniería. Casi todas las automatizaciones se han hecho por medio de macros. Y en su momento las macros eran muy buenas, eficientes, potentes y era de lo mejor. No vamos a negar eso. Pero la realidad es que actualmente las macros ya no son tan eficientes en comparación con otras alternativas. Entre desarrollar un programa con el lenguaje de las macros o con Python, es mucho mejor trabajar con Python. Tiene muchos más beneficios. ¿Cuáles serían? Primero, el lenguaje de Python es mucho más sencillo de aprender que el de las macros. Segundo, el código requerido para un proyecto Python con respecto a un proyecto de con macros, el código es mucho menor para un proyecto desarrollado en Python. Es decir, si para un programa en macros tienes que utilizar 100 líneas, para el mismo programa en Python tal vez sean 70, 50. Esto se debe a que su lenguaje es mucho más eficiente. Y también tercero, Python es mucho más rápido. Y claro, alguien podría decir, pero pues, ¿a quién le interesa que Python sea un segundo más rápido, 3 segundos más rápido? No es gran diferencia. Pero esto puede ser diferente cuando se trabaja en una empresa, porque generalmente las empresas están en las máquinas, las computadoras están enlazadas a una red de intranet y entre otras, bueno, otros tecnicismos de la informática. El detalle es que
Si uno en su computadora está ejecutando una macro y algún compañero está ejecutando otra macro en otra computadora o tiene abierto el Excel o tú estás ejecutando una macro teniendo abierto el Excel en, bueno, en la computadora del compañero, las macros se vuelven lentas. Y no estoy hablando de segundos, en algunos casos es de minutos, 5, 3, 10 minutos, dependiendo del tipo de programa. Y esto a veces hace perder la paciencia, porque esperar para que termine una ejecución, y en algunos casos hasta puede ser crítico, porque a veces se tienen que tomar decisiones en el momento, y para esas decisiones se necesita analizar datos y esperar a que termine a esta fecha ya es un poco incómodo. En este sentido, Python no carece de estos problemas, o mejor dicho, carece de estos problemas. No tiene este tipo de situaciones incómodas. Es rapidísimo, la ejecución es casi instantánea. Esto se debe a que su lenguaje es mucho más eficiente. Ahora, para finalizar este cuadro, en cuanto a la utilización de Python, actualmente empresas, consultoras, universidades están utilizando Python. Las empresas, ¿qué casos? Primero, para automatizar sus cálculos. Toda empresa tiene macros, casi todas. Y hoy en día se están descontinuando las macros poco a poco, es decir, se están reemplazando las macros por programas Python, por los beneficios que les he comentado, eficiente, rápido, y también tiene muchas más herramientas. Me estaba olvidando, uno de los problemas de las macros también es que las macros, el lenguaje de las macros, ¿a quién le pertenece? A Microsoft. Y generalmente Microsoft no te regala las cosas, te las vende. Y también Microsoft es un poco cerrado en el sentido de que Microsoft crea productos para que sean compatibles preferentemente con productos Microsoft. Es decir, las macros generalmente son aplicables a productos Microsoft. Ahora, se pueden aplicar también a otro tipo de productos como el AutoCAD, entre otros programas, pero son más limitados para otro tipo de programas. Es decir, no tienen tantas herramientas para integrarse con otro tipo de programas. En cambio, Python sí las tiene. Se puede integrar con cualquier programa. Y esto se debe al hecho de que, como sabrán, Python es gratis. No va a dar preferencia a tales programas en cuanto al desarrollo de herramientas porque no te va a vender nada. En cambio, un programa que cuesta dinero, obviamente, en este caso también va a dar preferencia a otros programas de los cuales pueda percibir dinero. Y esto me refiero a Microsoft. Microsoft se maneja un tanto de esta forma. Entonces, al ser gratis Python también, en este caso, te da la posibilidad de otorgarte más herramientas para los diversos programas que existen actualmente en la ingeniería. Y también otro beneficio en este sentido es que la comunidad de Python es muy amplia, es decir, como hay muchos ingenieros en todas las partes del mundo, tú tienes una necesidad que resolver en tu proyecto, quizá no lo puedes hacer, consultas, y quizá una persona de otro país ya lo ha hecho y te lo va a compartir. Esto se debe a que Python es gratis, no se paga por nada. En cambio, en un programa que es de paga, generalmente tiene sus propios centros de ayuda y la información que vas a recibir puede que sea gratis o puede que te vendan. Por ejemplo, tú quieres una solución para tal proyecto, quieres una herramienta, el desarrollador del programa te va a decir en pocas palabras, sí lo tengo, pero te va a costar tanto. Entonces, es dinero también. En ese sentido, Python es gratis. Y también es utilizado actualmente para tesis. Me estaba olvidando de eso. Si bien tienen una persona o un ingeniero tiene la necesidad, o en este caso, el interés de cursar un posgrado, una maestría, un doctorado, muchos de las universidades e instituciones ya requieren de conocimiento de software para los avances curriculares, es decir, muchas maestrías o doctorados se avanzan en cierto punto con Python o MATLAB, que son los más utilizados generalmente. Y si bien no te requieren, puede que también sea el caso de que no te pidan Python, el saber Python te da la posibilidad a posteriormente desarrollar una tesis en un campo que no está tan saturado. ¿Qué me refiero? Sabemos que para realizar tesis de cualquier tipo, universitaria, una tesis magistral o doctoral,
casi todo ya se ha hecho. Es muy difícil encontrar un tema novedoso porque todo ha sido explorado. Un campo que todavía no está tan explorado es el desarrollo de programas, resolver una necesidad por medio de un programa. Y esto les comento porque también he tenido la oportunidad de colaborar con ingenieros que estaban cursando maestrías y doctorados. Este, algunas personas que se han dado cuenta de este detalle están yendo por ese lado. No es un campo tan desarrollado porque no muchos programan actualmente. Sí, ya ha crecido el número de ingenieros que saben programar, pero aún así todavía hay una brecha considerable, es decir, hay muchos que todavía no programan. Entonces, ese sería otro beneficio. Te puede servir en caso de que todos los temas o las áreas que tú quieras explorar para una tesis estén muy saturadas, puedes encontrar una solución por medio del desarrollo de un programa. Resolver esa misma necesidad, pero con un programa. Ahora, continuando con nuestra presentación. Para finalizar, para no extendernos más en este tema, acá voy a hacer una explicación breve de el curso, de los cursos. En este caso, nosotros somos CEPRA, somos una institución que está orientada a las capacitaciones de ingeniería en diferentes áreas. Mi persona es la responsable de impartir los cursos de MATLAB y Python con enfoque de ingeniería. Van a disculpar, por favor, aquí las animaciones se me han movido por la actualización de la plataforma, pero voy a hacer una explicación. Generalmente, para las capacitaciones de MATLAB y de Python, estas se las desarrollaba en tres niveles. Un primer nivel, que era un curso básico intermedio. Un segundo nivel, que era un curso intermedio avanzado. Y un tercer nivel, que ya era básicamente, que ya era el nivel puramente avanzado, es decir, ya no era ni intermedio, directamente era ya desarrollo de proyectos. Ahora, lo que la institución oferta regularmente son los cursos básico, intermedio e intermedio avanzado. El nivel avanzado se ofertaba antes, no era un curso, esto ya era una capacitación especializada, porque en el curso básico intermedio aprendemos del programa desde cero, desde la instalación y todos los conceptos, tipos de datos y todo lo que se requiere. En el intermedio avanzado complementamos los conocimientos. Tiene una duración mucho mayor este curso, una mayor carga horaria y en este caso se avanza todo lo que se estaba en el curso básico, es decir, se complementa la enseñanza. Y el nivel avanzado ya no era enseñanza, era básicamente desarrollo de proyectos, era capacitación especializada. ¿Cómo se manejaba? Habían empresas, consultoras, grupos de personas inclusive que solicitaban una capacitación especializada, por así decirlo, Python solo para químicos, solo para mecánicos, solo para eléctricos. Y en este caso, si esta solicitud cumplía con los requerimientos por parte de la institución, es decir, un número mínimo de personas, se habilitaba y se daba la capacitación, pero ya no se empezaba con conceptos básicos ni nada, directamente se iba y se desarrollaba proyectos, porque para este nivel, previamente se les comentaba que ya tenían que tener bien dominado Python, tendrían que tener tanto la formación teórica como la formación práctica bien asentada, porque en caso de que no esté muy asentados los conocimientos de Python, encarar este nivel sería un tanto insulso, porque en algún punto, si uno no tiene la formación necesaria, se va a perder en este nivel. Actualmente, no estamos ofertando este nivel, el avanzado, y esto se debe más que todo a un factor tiempo por parte de mi persona. Mis compromisos laborales demandan bastante de mi tiempo y con el poco tiempo que dispongo me dedico a la capacitación de MATLAB y de Python. Antes disponía de un poco más de tiempo por la naturaleza de mi trabajo anterior también y lo ofertábamos, inclusive también estaba involucrado con las actividades de consultoría. Actualmente estamos únicamente ofertando el nivel básico intermedio e intermedio avanzado, pero que cabe aclarar, estos dos niveles son la base para desarrollar cualquier proyecto. O- Ok, esto sería la parte final de esta presentación. Con esto cerramos la parte 3 de este webinar. Y a continuación vamos a hacer un repaso rápido por algunos proyectos, no proyectos, bueno, algunos ejemplos de programas desarrollados para el área de ingeniería. Cabe aclarar que tengo varios proyectos desarrollados en Python, pero actualmente no puedo compartirlos para que ustedes puedan apreciarlos.
En MATLAB sí puedo y sí lo hago. Es más, lo he hecho. Y voy a hacer esta explicación porque estoy seguro que muchas personas también van a tener interés en ver algún proyecto desarrollado para área petrolera, para área química, por la automatización. Y sí los tengo, pero en Python no puedo mostrar por la siguiente razón. Cuando yo desarrollo un proyecto, ese proyecto es de copertenencia, es decir, una parte le pertenece a quien está pagando dinero por ese proyecto, porque esos proyectos cuestan plata, esos códigos, esos programas cuestan dinero. Y otra parte me pertenece a mí por ser quien lo está desarrollando. Entonces, yo no puedo compartir ni mostrar, peor distribuir, sin la autorización de la otra parte. Es como decir que ustedes me paguen por un proyecto y yo después ese proyecto lo esté dando gratis a otra persona. No sería justo para quien está pagando. De la misma forma, no puedo compartir, tampoco mostrar si la otra parte no está de acuerdo. Y en MATLAB les muestro todos los proyectos. Les he mostrado proyectos químicos, petroleros, área de sistemas de control, eléctricos, mecánicos. Les he mostrado proyectos de diversas áreas, área electrónica también. Esto se debe a que esos proyectos los he desarrollado eh, hace bastante tiempo. Y hace bastante tiempo no era difícil conseguir los permisos. Para propósitos de enseñanza, la mayoría de empresas e instituciones me daban carta libre para compartirlos a manera de visualización, es decir, para mostrar con fines educativos. Actualmente ya no permiten eso, ya no dejan. ¿Y por qué razón? Por el tema del plagio. Antes no era tan común el plagio, al menos no en este tipo de campo, como es la enseñanza, mediante plataformas online. Actualmente hay harto plagio, inclusive competencia desleal y malintencionada. ¿Y qué sucedió hace un tiempo atrás? Yo les compartía igual los proyectos, inclusive yo les mandaba algunos archivos de proyectos, pero no ha faltado una persona que ha agarrado eso y ha comenzado a redistribuir dándole un costo, es decir, ha comenzado a vender. Ese ni siquiera era el gran problema. El gran problema era el hecho de que esa persona se adjudicaba la tutoría es decir, la tutoría de los proyectos. Es decir, se hacía pasar como el que ha creado y comenzaba a difamarnos, nosotros también como institución. Y esto derivado en temas legales, la institución ha optado por la parte legal, demandas, nosotros tenemos pruebas y respaldos también, y también una comunidad, y al final se ha armado un problema legal y por parte de la institución ha decidido ponerle una pausa a este tipo de información que compartíamos, es decir, ya no nos permiten, no solo la institución, también las empresas. Y prueba de esto justamente es el inicio de este webinar, ¿se han dado cuenta? Siempre hay una persona que se mete a las presentaciones para tratar de perjudicar, y esta persona es justamente de otras instituciones, porque ya ha habido esa situación en la cual se han querido agarrar todos los videos, la información y se distribuirla, es decir, ofertaban cursos virtuales y al final no era curso, te mandaban la grabación. Ahora, entonces, esa es la situación. Cabe aclarar que si ustedes quieren ver un poco más del alcance de qué se puede hacer con Python, pueden solicitarle al coordinador, que es quien les ha mandado este enlace, el webinar de MATLAB. En ese webinar van a poder ver los proyectos que he desarrollado en diferentes áreas, para que ustedes también tengan la certeza de que he desarrollado los proyectos que les estoy comentando. Todos esos proyectos pueden desarrollarse en Python, excepto los de Simulink. Deben ser unos tres máximo que les he mostrado. A excepción de esos tres, todito se puede desarrollar en Python, porque Python tiene las mismas herramientas que MATLAB, a excepción de Simulink. Entonces, con esa aclaración, mejor dicho, a continuación voy a proceder a compartir la pantalla de Python para hacer una revisión rápida de, en este caso, qué es lo que vamos a ver en este curso, que se va a lanzar en breve. Este es el entorno de Python, ya lo vimos en el curso básico. Para los que son nuevos, si van a tener alguna duda y van a estar registrados, les puedo aclarar bueno, sus dudas en las primeras clases. También voy a hacer una pequeña retroalimentación para aquellas personas que no han estado presentes en el curso básico. Una retroalimentación breve, no tan extensa como en el curso básico, por obvias razones. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer con Python? Se puede realizar gráficos de todo tipo. Por ejemplo, perdón, acá tengo un detalle.
Para ejecutar cualquier archivo Python, tienes que cargar directorio. Es algo que ya había explicado en curso básico. Y también tienes que realizar las importaciones correspondientes. Por ejemplo, a ver, ahora sí, ejecutando, van a poder apreciar buenos resultados. Tú puedes, en este caso, realizar gráficos de todo tipo. Acá puedo redimensionar las ventanas o simplemente puedo maximizar las ventanas para que sea mejor. Voy a maximizarlo para que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera. Con Python puedes realizar gráficos de todo tipo. Puedes realizar gráficos lineales. ¿Qué IDE utiliza? Ah, ya. De eso voy a hablar igual. Actualmente, para responder tu pregunta de forma rápida, estoy utilizando el Spider, pero se puede utilizar cualquier. El Jupyter, se puede utilizar inclusive una versión online de Python. O es decir, se puede trabajar en Google Colab. Y de eso también vamos a profundizar más en este curso. Qué bueno que me preguntaron justamente esto, porque me estaba olvidando comentarles. Vamos a ver también la inteligencia artificial aplicada en Python. En Python es bastante evidente y van a poder ver justamente lo que se ha especulado que hace bastante tiempo, que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo justamente a los ingenieros de sistema. No, no es tanto así, pero la verdad, pero siendo honestos, también la inteligencia artificial ha avanzado de una manera tan acelerada que básicamente te podría hacer el programa, te puede hacer el código. Tú le dices, quiero resolver o quiero graficar este sistema dinámico, estos son mis datos, ¡pum!, te lo hace. Es increíble, ni yo podía creerlo cuando lo vi, pero lo hace. Y vamos a ver justamente eso a lo largo de este curso. Hay varias IAs que ya hacen esto. Nosotros vamos a ver cómo te trabaja la IA de Google. Ahora, volviendo a lo que estábamos, respondiendo a tu pregunta, este IDE es el Spider. Pueden utilizar cualquiera. Hay varios y para los que no estén muy familiarizados con este concepto, en el primer día de clase pueden preguntar qué es un IDE y yo los voy a responder sin mucho problema. Ahora, también puedes realizar gráficas 3D, es decir, puedes realizar gráficos de todo tipo. No, si tú sabes programar, en este caso, no tienes tantas limitaciones como trabajando con un papel, con un lápiz o con una calculadora, inclusive las graficadoras. Puedes crear gráficos de todo tipo, gráficos 3D. Ahora, siendo honestos, la interfaz gráfica de Python no es tan potente. Ya estamos viendo, este es un entorno de Spy, pero la mayoría de IDEs no tienen un entorno gráfico tan potente. Esto en comparación con otros programas, como por ejemplo MATLAB. La interfaz gráfica de MATLAB, las herramientas gráficas son muy potentes, son buenísimas. Cuando tú realizas un gráfico 3D, puedes rotarlo, puedes ver desde arriba, es algo fantástico. Eso es algo bueno que tiene MATLAB. No lo tiene tan desarrollado Python, pero en contraste, no, esto no es tampoco tan malo, porque al no tener una interfaz gráfica tan potente, esto también se traduce en que Python es mucho más rápido. Un programa que tiene interfaces, que tiene mejores gráficos, es más pesado. Es más pesado para descargar y es más pesado en su ejecución. Un programa más simple en el aspecto gráfico es más liviano. Y esto les comento porque una versión actual de MATLAB completa pesa más de 60 gigas. No estamos hablando de megas, estamos hablando de gigabytes. Más de 60 una versión completa. Descargar Python es poco más de 512 megas, es decir, menos de media giga. Entonces se darán cuenta también la diferencia. A veces es bueno tener herramientas gráficas potentes, pero en otros casos también te puede perjudicar en otro sentido. Ahora, continuamos. Acá Jonathan Bernal nos dice, buenas noches, ingeniero, utilizaremos Python con inteligencia artificial, es decir, algo aplicado a ingeniería integrando librerías de inteligencia artificial. Vamos a ver la inteligencia artificial, pero de la siguiente forma. Vamos a desarrollar primero algunos programas, nosotros lo vamos a hacer manualmente por medio de código y posteriormente vamos a pedirle a la IA que haga el mismo programa. Y también va a haber otros escenarios en los cuales directamente vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos resuelva la necesidad que tenemos. Entonces vamos a trabajar de esa forma.
vamos a hacer uso de la inteligencia artificial para desarrollar código. Ahora, quiero aclarar, si bien las IAs son muy buenas, la verdad es algo sorprendente, no están perfeccionadas del todo. Esto porque les comento, porque una creencia errónea es que uno ya no necesita programar, simplemente le pide a la IA y te lo hace. Esto es parcialmente correcto. Sí puede llegar a serlo, pero no en todos los casos. Por ejemplo, y yo me he topado con esta situación. Necesitaba un código. Quería ver que lo haga la IA. Dije, que lo haga la IA, me ahorra tiempo, trabajo. Entonces le digo, tengo esta información, hazme esto. Y me lo ha hecho. Pero puede darse la siguiente situación. Probablemente la IA no entiende correctamente lo que le estás pidiendo. Y si uno sabe programar, se va a dar cuenta que el resultado que te está botando la IA no es incorrecto, pero tal vez no es el resultado que tú deseas. Entonces, independientemente de que existan las inteligencias artificiales, uno tiene que entender de programación, tiene que saber código porque la IA no siempre entiende o te da el resultado que deseas. Y con esto no estoy diciendo que se equivoca. Estoy siendo claro diciendo que no siempre te da el resultado que deseas. Y si uno no sabe programar, va a aceptar todo lo que te dé la IA, vas a decir, todo lo que me dé la IA está bien. Y no siempre es así. Muchas veces el resultado que te da es correcto, pero no es el que deseas. Y ahí es donde uno tiene que ir y sobre lo que te lo ha hecho la IA, tienes que ir y modificarlo para tener el resultado deseado. Con esto quiero decir que a pesar de que existan las inteligencias artificiales, todavía es necesario el análisis humano. Todavía tiene que haber un humano que filtre los resultados que estás otorgándote una inteligencia artificial. Y justamente ese es uno de los objetivos de este curso, es entender de programación para que después, si tú quieres que la IA te lo haga, que te lo haga, no hay ningún problema. Pero en caso de que no te dé el resultado correctamente o el resultado que deseas, tú seas capaz de reconocer que no es el resultado que deseas y de modificar para obtener el resultado que tú quieres. Muchas veces vas a tener que trabajar sobre el código que te lo ha hecho la IA, modificarlo un poco y recién vas a obtener el resultado que deseas. Entonces, eso también que quede claro y la forma que vamos a trabajar con IA es de esa manera. Vamos a pedirle a la IA que nos haga muchas cosas que nosotros tuviésemos que hacer. Y luego vamos a analizar si es que ha hecho lo que deseábamos o tal vez no lo ha hecho otra cosa, no nos ha entendido correctamente. Entonces, continuando, acá también, como pueden apreciar, como les estaba mostrando, voy a responder después la consulta, por favor. En gráficos se puede utilizar para todo. Por ejemplo, para un análisis termográfico se requiere, o mejor dicho, es más demandante utilizar un espectro de colores calientes. Acá estamos viendo un espectro de colores calientes. Este espectro es ideal para análisis termográfico. Hay espectros de colores fríos que son ideales para análisis de terrenos en los cuales se va a montar una instalación con maquinaria de cualquier tipo. ¿A qué me refiero? Para el área de planificación, vas a tener que analizar en algunos casos las condiciones atmosféricas. Lo ideal para toda máquina es trabajar en condiciones ISO, pero como sabemos, las condiciones ISO son ideales, como su nombre lo dice, y no se percuten en todos los territorios. Por ejemplo, en Bolivia no hay condiciones ISO. Tenemos altura por encima de los 0 metros sobre el nivel del mar, presión, temperatura, es variable. Entonces, en algunos casos se tiene que analizar justamente ese terreno si es ideal para instalar máquinas o tal vez no conviene, porque se ha dado caso en el país y muchos casos. Se han montado plantas, empresas, fábricas, en este caso mal planificadas, por así decirlo. Ha habido un caso en el Alto, no voy a mencionar el nombre, se ha montado una instalación enorme y mucho dinero invertido. ¿Cuál ha sido el problema? Las máquinas que han traído eran máquinas las más eficientes actualmente del mundo. Tecnología de aeronáutica, inclusive. Máquinas carísimas. Pero el problema es que esas máquinas estaban diseñadas para trabajar en condiciones ISO, es decir, 0 metros sobre el nivel del mar, temperatura estándar, no me acuerdo si es 21 grados o es otro valor, también valores de presión estándares, cosa que no son los valores del alto y que eso en qué hace o qué se percusión ha otorgado, que esa máquina trabajaba con un factor de planta bajísimo, era muy ineficiente. Y esto en que, como sabemos, todo es oferta y demanda. Lo ineficiente no va a ser
factible a largo plazo. Ha habido otras instalaciones que otorgaban el mismo producto más barato por el tema de eficiencia. Y esto ha derivado en que esta planta al final ha cesado. Ha tenido que vender esos equipos a un precio de regalo, en pocas palabras, por mala planificación. Y bueno, ahí también esto como acotación a lo que le estaba comentando. Muchas veces se tiene que analizar el terreno y para este tipo de análisis se utilizan espectros en las gráficas, calientes y fríos. Ahora se puede desarrollar todo tipo de proyectos. Puedes resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Y también puedes graficar sistemas dinámicos. Esto es algo bastante importante que casi siempre comento, pero no siempre se le da la importancia que se merece. Si todos hemos pasado grado universitario, en algún momento hemos trabajado con ecuaciones diferenciales, ¿no? Y generalmente a todos nos enseñan únicamente a resolver ecuaciones diferenciales, cómo resolver varios métodos, Newton-Raphson, entre otros. Pero estoy seguro que a la mayoría no nos han enseñado a graficar ecuaciones diferenciales o a entender qué es en la práctica una ecuación diferencial o qué representa. Estoy seguro que la mayoría sabe, pero no es suficiente con eso. Muchas veces es importante y necesario graficar ecuaciones diferenciales. Y en la práctica esto se conoce como sistema dinámico. Ahora, como sabemos, en la física clásica y en este planeta, casi todo puede ser modelado matemáticamente. Es decir, hay una ecuación que describe el comportamiento de todo. Máquinas, hay ecuaciones que describen sus comportamientos. Plantas, hay ecuaciones que describen, en este caso, los comportamientos de la planta, los resultados de la planta. Casi todo puede ser modelado matemáticamente. Y si todo puede ser modelado matemáticamente, sabemos que hay una ecuación. Si hay una ecuación o función, esta ecuación puede ser graficada. Ahora, ¿por qué la mayoría que enseña no grafica ecuaciones diferenciales? Por la siguiente razón. Ya de por sí resolver una ecuación diferencial es complicado. Es muy complicado. Para resolver una ecuación diferencial, en promedio se necesitan unas dos, tres iteraciones. Y cada iteración es cálculos que tienen cierta complejidad. Para una gráfica, hay una cantidad muy grande de ecuaciones diferenciales que resolver. Para cada punto de esta gráfica que están viendo, es una resolución de ecuación diferencial. Y esa resolución conlleva dos o tres iteraciones. Imagínense la cantidad de ecuaciones diferenciales que se tendría que resolver solo para graficar esta curva. Ahora, esta curva no tiene mucha densidad, hay curvas mucho más densas, pero aún así, con la densidad que tiene, son muchísimas ecuaciones diferenciales. Esto no se va a poder hacer con lápiz, papel, calculadora, marcador, pizarra acrílica, en una clase, en un día, en una semana. Dependiendo de la dificultad del sistema, puede tardar mucho tiempo. Es por esa razón que también en el sistema educativo actual, nadie, ningún, o la mayoría de los docentes no grafican ecuaciones diferenciales, no te enseñan. Y esta es la diferencia con los países del primer mundo. En los países del primer mundo ya el avance es básicamente tú vas con tu laptop. ¿Por qué? Porque la laptop te da una mayor capacidad de comprensión. Si uno aprendiera ecuaciones diferenciales con la ayuda de una laptop en clase, puede graficar la ecuación diferencial. ¿Y qué te va a dar la gráfica? La gráfica te va a entender muchas cosas que tal vez con números no podrías entenderlo de la forma adecuada. Por ejemplo, si tú vas a, trabajas en una empresa donde hay motores y ese motor durante su arranque está presentando fallas, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes agarrar la modelación matemática de ese motor, que todos lo van a tener, porque eso te lo proporciona el fabricante. Y generalmente la mayoría de máquinas, sistemas, se modela matemáticamente por ecuaciones diferenciales. No todas, pero la mayoría sí. Tú sabes graficar una ecuación diferencial, graficas. Y en la gráfica tú vas a poder ver el comportamiento de esa máquina. Si es un motor que no está correctamente instalado, en los primeros instantes va a tener unos picos elevadísimos hasta que estabilice. Y esos picos en algunos casos se traducen en corrientes elevadas. Esas corrientes elevadas dañan la aislación interna del motor poco a poco, o si es muy elevado, bueno, lo va a dañar a la primera. Y esto va a derivar en que tu máquina o vaya fallando gradualmente o directamente bueno, pase algún incidente interno. Inclusive se ha visto flameos en algunos casos. Entonces, graficando, uno se va a dar cuenta si está operando correctamente. Por eso también son importantes las simulaciones antes de la puesta en servicio. Tienes que ver cuál es el comportamiento que va a tener, porque si no está correctamente instalado o no hay los controladores adecuados o no están ajustados correctamente, pues tu máquina, la primera, puede sufrir daños considerables.
Y he ahí la importancia. Las computadoras son las que grafican por la capacidad de procesamiento de cálculo, de procesamiento y de cálculos. La cantidad de cálculos que realiza para esta gráfica es grande, es muy grande. Pero como les había comentado, más o menos un estimado, unos 100.000 cálculos por minuto. Entonces, la cantidad de cálculos que se quiere para esto pues, no le va a tomar casi nada a la computadora. Pero en cambio, con lápiz y papel sería algo fatal, sería mucho tiempo. Entonces, es por esa razón que es importante respaldarse en programas hoy en día. Básicamente de eso se trata también el avance de tecnología, de ingeniería. No es bueno quedarse en las prácticas, bueno, de hace muchos años. Uno tiene que ya ir avanzando conforme al avance de la tecnología. Y este es un beneficio. Aprender a graficar ecuaciones, ya sea lineales, no lineales, diferenciales, te va a dar una mayor capacidad de comprensión de muchas situaciones. Esto también lo vamos a ver. Ahora, y esto es muy importante, en su momento los voy a explicar porque tenemos clase dedicada para hablar de esto. Después puedes hacer programas de todo tipo. Aquí, por ejemplo, puedes resolver, si deseas también resuelves ecuaciones diferenciales con Python. Puedes crear programas de análisis de máquinas, procesamiento de datos, programas que reciben información de escala, entre otras cosas. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, este programa de acá es el siguiente. Es un programa que lo vamos a desarrollar en el curso. Cabe aclarar, este curso es para las ramas de la ingeniería en general. Es decir, no nos vamos a quedar únicamente con ejemplos químicos, ejemplos eléctricos. No, porque los conceptos que vamos a abordar son conceptos que aplican para todas las áreas. Y esto les comento porque como consultor he desarrollado proyectos de todo tipo. Y entonces, uno que tal vez no es mecánico, un químico tal vez podría decir, bueno, yo no quiero ver ejemplos con máquinas electromecánicas, mecánicas. Sí sirve. ¿Por qué? Porque lo que se pretende demostrar con este curso o lo que se pretende mostrar con estos ejemplos es justamente las herramientas, el principio de funcionamiento de las herramientas. Y estas herramientas son universales, son para cualquier programa. Por eso se van a dar cuenta que los ejemplos que voy a utilizar son tanto mixtos, es decir, trato de utilizar ejemplos de diferentes áreas. En algún caso, un ejemplo mecánico, otro químico, otro petrolero y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso se quería o se tenía, mejor dicho, la siguiente instrucción. Vamos a minimizar. Una máquina aumenta su temperatura a razón de 18,6 quebrado de 18,5 grados Celsius por cada minuto desde el inicio de su funcionamiento. Teniendo en cuenta que la máquina solo puede funcionar en el intervalo de 0 a 480 minutos, diseñar un programa que permita leer una lectura de tiempo y calcular la temperatura para dicho parámetro de tiempo. Ahora, a veces es mucho más fácil comprender con los resultados. Entonces, siguiendo esa lógica, voy a ejecutar este código y básicamente va a interactuar con nosotros en la pantalla. Ingrese el tiempo en minutos en el cual desea calcular la temperatura de máquina. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la temperatura a los 200 minutos de operación. ¿Qué me lo va a calcular? Me dice que es 31,39 grados Celsius. Es un ejemplo. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos otro. Bueno, a ver, veamos este ejemplo que es un poquito más, eh, un ejemplo más complejo. Una máquina aumenta su temperatura a razón de, es el mismo caso anterior. A ver, analicemos este de acá. En tiempo 0 segundos, un reactor posee una presión inicial, voy a recoger ventana, de 600 kilopascales. Cada segundo esta presión aumenta o mejor dicho, cada segundo esta presión aumenta a razón de 50 kilopascales. Bajo estas condiciones, determinar el tiempo en el que el reactor estará operando a su límite de presión máximo, siendo que este límite se encuentra entre 900 a 1200 kilopascales. A los 1200 kilopascales de presión, el reactor es desconectado por las protecciones y deja de operar. Pocas palabras para explicar de una manera más simple esta instrucción. Se tiene un reactor. Ese reactor inicialmente está con una presión de 600 kilopascales y su presión está aumentando cada segundo. Entonces, lo que te pide la instrucción es determinar
el tiempo en el cual el reactor va a operar a su límite de presión. Es decir, su límite de presión está entre 900 y 1200 kilopascales. Cuando el reactor llega a los 900, ya está operando en bueno, en condiciones de emergencia. Entre 900 a 1200 es lo más crítico que puede operar. Cuando sobrepasa estos 1200 kilopascales, ya directamente es desconexión del reactor, porque ya superar esa presión ya es irreversible, por así decirlo, para la máquina. Pero las máquinas pueden trabajar en condiciones, por así decirlo, superiores a sus parámetros nominales por un tiempo determinado. Entonces, lo que te pide el programa es cuánto tiempo ha estado trabajando con sobrepresión permitida, es decir, una sobrepresión admisible, por dicho. Porque posterior a ese valor de sobrepresión ya directamente es desconexión. Las protecciones entran y pum, lo desconectan. Ahora, se ha creado el programa, se ejecuta y este programa justamente lo va a determinar. Es decir, si en tiempo cero ese sector tiene 600 kilopascales y cada segundo está aumentando 50 kilopascales, el tiempo en el que el reactor va a estar sometido a su límite de presión es de 7 segundos. Es decir, va a estar 7 segundos con presiones comprendidas entre 900 y 1200, que es el intervalo máximo permitido. Fuera de esos 7 segundos, ya directamente las protecciones actúan y lo desconectan. Entonces, este es un programa que está permitiendo analizar parámetros operativos de una máquina. Y este programa se puede, en este caso, enlazar para que opere en tiempo real. Otro ejemplo, por ejemplo, acá se tiene en tiempo 0 segundos, un generador posee una tensión o voltaje de 0,91 pu, siendo que el regulador de tensión realiza el ajuste de dicho parámetro hasta llevarlo a un valor menor o igual a 1 pu. Diseñar un programa que determine el tiempo en el que el regulador realiza dicho ajuste si cada segundo la tensión aumenta a razón de 0,02 pu. Estoy seguro que los eléctricos están familiarizados con este concepto, pero para público en general, PU es una especie de unidad, por así decirlo. 1 PU es como decir el 100%, es su valor nominal. 0,91 PU es como decir, de una forma sencilla, no es la forma adecuada, pero para que se entienda, es como decir el 91% de su capacidad nominal. Entonces, acá nos dice, generalmente las máquinas eléctricas trabajan, electromecánicas, porque también tienen partes mecánicas, trabajan con tensión, con voltaje. Ahora, lo ideal es que toda máquina trabaje con sus parámetros nominales. Y el parámetro nominal de esta máquina es 1, es decir, es el parámetro que el fabricante te recomienda. Ese 1, por así decirlo, puede ser 220 voltios, 380, dependiendo del nivel de tensión o a mayor escala puede ser 10 kilovoltios, etcétera. Ahora, las máquinas de esta naturaleza tienen hartos controladores, hartas protecciones por lo costosas que son. Se tiene que cuidar muchas cosas en este tipo de máquinas y estas máquinas trabajan y proporcionan dinero y es mucho dinero lo que proporcionan por minuto a gran escala hablando. Entonces, justamente acá hay mucha tecnología involucrada. Entre eso están los controladores. Acá en este caso se está analizando específicamente un controlador o regulador de voltaje, que también se lo conoce como sistema de excitación, que el término correcto sería regulador de voltaje. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esa máquina tiene que trabajar. Hay normas para todo. En el país y a nivel internacional hay normativas. Normativas para todo tipo de parámetros. En nuestro país también hay. Para ese tipo de máquinas hay normas. Y la norma establece que esa máquina tiene que trabajar con su voltaje nominal, un OPU. Entonces, por las variaciones que hay en un sistema, no siempre este valor está presente, es decir, el valor nominal. A veces es menos, a veces es más. Y esto depende de muchos factores. Por ejemplo, este tipo de máquinas a esta hora disminuyen su voltaje, no por... disminuyen en este caso porque en la noche todos nosotros prendemos nuestros focos, nuestras computadoras. La gente consume más energía en la noche que en la mañana. Entonces, por ese tipo de situaciones, estas máquinas bajan su voltaje y tienen controladores. Este controlador lo que hace es, si esa máquina ha bajado a 0,91, tiene que volver a llevarlo a 1. Y acá, según la descripción, ese controlador cada segundo aumenta 0,02. Es decir, si esta máquina en este momento está con 0,91, al siguiente segundo ese controlador va a aumentar 0,02.
y va a ir aumentando 0.02 hasta que sea uno o el valor más cercano a uno. Muchas veces no siempre puede llevar al valor nominal, pero lo lleva al valor más cercano. Entonces, lo que te pide esta instrucción es determina en cuánto tiempo va a llevar a su valor nominal este controlador a la máquina. Y básicamente lo que se hace es se ejecuta y acá te dice, si esta máquina ha empezado con 0.91, la tensión final a la cual ha podido llevar el controlador es 0.99, que es el más cercano. Si subía un poco más, se pasaba, se iba a tal vez 1.01 y esto ya es mucho más del valor nominal. Entonces, lo mejor que ha podido ajustar este controlador es 0.99, que es aceptable. Ahora, ¿en cuánto tiempo ha hecho este ajuste? Acá nos dice que lo has realizado en 4 segundos. Entonces, este programa está ayudando justamente con este tipo de análisis. Este tipo de programas, entre otros, vamos a ir desarrollándolo. Porque acá, por ejemplo, tenemos un programa que trabaja con información proveniente de un sistema SCADA. Este ejemplo de acá. No recuerdo si es este o es... Sí, es este de acá. Ahora, la situación en este ejemplo, que va a ser el último por tema tiempo que vamos a analizar en este webinar, es la siguiente. Eh, s- se, se trae información que está viniendo de una SCADA, es decir, de un sistema SCADA se está recopilando información de lecturas de temperatura de un equipo. Esa información se lo está trayendo a Python y en Python con esa información del sistema SCADA se va a hacer un análisis. Acá el ejemplo nos dice los registros de temperatura de un equipo obtenidos en 3 horas, discretizados por minutos de funcionamiento, se encuentran comprendidos en un documento Excel, que generalmente se almacena en Excel, CSV o TXT. Diseñar un programa que permita leer estos registros y mostrar el tiempo en el que los registros, o mejor dicho, mostrar el tiempo de los registros en los que la temperatura es mayor o igual a 100 grados Celsius. Sé que es un poco complicado entender la instrucción, pero con el resultado se va a llegar a comprender en su totalidad. Ejecutamos. Ah, pero acá, como estoy importando información, tengo que cargar la carpeta donde está ese archivo exportado del sistema SCADA. Yo lo tengo en clase 10, entonces tengo que cargar eso. Por eso es que no está dando mi programa. Y esto es algo que ya había explicado en el curso básico. Y lo voy a explicar nuevamente, si es que alguien tiene duda. A ver. Ah, perdón, no he cargado correctamente. Tercer intento va a dar sin ningún problema. Y tengo que cargar. Ya, ahora sí, va a ejecutarse correctamente. Entonces, lo ejecuto, ya está, y voy a hacer la explicación. Acá nos dice que el programa analiza los datos y nos muestre temperaturas mayores a 100 grados Celsius. Ahora, ¿qué vemos acá? Voy a maximizar esta ventana. Si es que me lo permite. Bueno, ya no me lo permite. Acá me dice que se ha detectado una temperatura de 102 grados Celsius en el minuto 8. Toda temperatura que sea mayor a 100 para esta máquina es temperatura peligrosa. Ahora, estos son los datos de operación de un día, bueno, de un día operativo de esa máquina, mejor dicho. Y lo que se está haciendo posteriormente es analizar cómo ha operado ese día, si ha operado bien, correctamente, dentro de sus parámetros nominales o ha operado en condiciones peligrosas. Y analizando los datos obtenidos, se puede apreciar que ha habido varios intervalos de tiempo en los cuales ha operado con eh, temperaturas peligrosas. Por ejemplo, el minuto 8, su temperatura ha superado los 100 grados. Minuto 42 también ha sido 105, algo. Minuto 44. Entonces el programa ha leído cada uno de los datos, que esta cantidad de datos puede ser enorme, porque los sistemas de escalas, dependiendo de la resolución de recopilación de datos, pueden recuperar cada minuto, cada 15 minutos, cada segundo, cada 3 segundos. Lo más usual, lo que mayormente se ve, es que los datos recuperan cada 3 segundos. Ahora imagínense, si tienes cada 3 segundos un dato, imagínate la cantidad de datos que vas a tener en 24 horas o en 48 en una semana. Es algo que si tú vas a querer revisar visualmente y con tu reglita, haciendo seguimiento a cada dato para ver cuál es mayor a 100, te va a tardar mucho tiempo y probablemente te vas a equivocar porque tanto dato que estás viendo se te puede pasar uno.
En cambio, al programa no se le pasa nada. En cuestión de segundos ya lo tiene analizado y te botas resultados correctos. Acá te está diciendo el 40, minuto 44, minuto 90, operado, minuto 131 y está capturando todos los instantes en los cuales ha operado con parámetros peligrosos. Y no solo podemos verlo esto de forma literal, también puedes acompañarte de una gráfica. Y acá tú puedes ver de forma visual que sí, efectivamente, acá como pueden ver, ha habido varios instantes en los cuales ha superado los 100 grados de Celsius de temperatura. Acá, este instante, este de acá, este. Y lo que ha hecho el programa es capturar justamente estos instantes y mostrártelo de forma literal. Es decir, este programa te muestra resultados tanto de forma literal como de forma gráfica. Este es un análisis operativo de una máquina. Y se puede hacer este tipo de análisis y cualquier otro tipo de análisis. Y cabe aclarar, este programa está trabajando con información que viene de un sistema SCADA. Ese esa información no solo podría ser de un SCADA, podría ser de un equipo de campo, un relé, un IED, un termómetro, un sensor, puede ser cualquiera. Python recibe información de cualquier fuente. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de la utilidad y los análisis que uno puede hacer con Python en ingeniería. Y no solo de esta índole, puedes hacer todo, interfaces gráficas, puedes verlo para la planificación, cálculos, entre otras cosas. Solo que por tema tiempo es un poco complicado mostrarles un poco más. Y también por el tema de los permisos que les he comentado. Entonces, acá vamos a dar finalización a esta etapa número 3. A continuación vamos a entrar a la etapa final, que es consultas. Antes de las consultas, para que no queden dudas o para dejar en claro todo esto, voy a hacer un comunicado acerca del curso que se va a lanzar. Cabe aclarar que el curso son clases virtuales, es decir, nos vamos a conectar con mi persona en plataforma y yo voy a ir avanzando y ustedes son libres de hacer sus consultas. Porque una duda que tienen algunas personas es, bueno, en el webinar puedes estar, pero ¿qué pasa si después ya no nos conectamos online, directamente nos mandan videos, que ha pasado en muchos casos? No va a ser ese el escenario. Cada clase la vamos a avanzar de forma online. Eh, Después, ¿cuál es la modalidad de avance? Vamos a avanzar días, generalmente de lunes a viernes o lunes a sábado. Avanzamos de manera consecutiva. La carga horaria tiene una duración aproximada en promedio entre 14 a 15 días. Cada clase tiene una carga horaria de entre 1 hora con 15 minutos a 2 horas. Esto es variable, depende también de la manera en la cual vamos a ir avanzando. Ahora, es muy complicado proporcionarles un cronograma a detalle con, por así decirlo, tal día se va a avanzar esto hasta acá, y se van a utilizar tantas horas para este avance, porque esto es variable. Muchas veces hay grupos en los cuales hay personas que tienen pocas dudas, entonces se avanza más rápido y se abarca más contenido ese día. Pero hay casos también en los cuales hay personas que tienen muchas más dudas y más consultas y nos tomamos más tiempo para explicar o para repetir y eso hace que también el avance tal vez sea un poco más extenso y también se avance un poco menos contenido del previsto, o en el caso contrario, si no hay muchas dudas, se acaba un poco más rápido la clase por el contenido avanzado. Entonces, es por esa razón que a veces nos piden un cronograma, pero generalmente no proporcionamos porque depende también de los participantes, de la comprensión y de las dudas que tengan. Pero algo que sí nosotros podemos asegurarles es que la carga horaria es aproximadamente entre 14 y 15 días y se avanza en promedio cada clase de entre 1 hora 15 minutos a 2 horas. Y los que estaban en el curso básico ya saben de esto. En el curso básico ha habido clases que hemos avanzado 2 horas, otras clases 1 hora y media y alguna ocasionalmente 1 hora 15. Ahora, durante el avance es consecutivo generalmente. Avanzamos de corrido para que no se pierda fluidez. Pero en algún caso voy a comunicarles a tiempo por el grupo, porque siempre en cada curso que doy hay 1 o 2 días que por inconvenientes laborales por parte de mi persona, a veces no puedo presentarme a tiempo a alguna clase. Pero esto no significa que esa clase se pierde, simplemente se reprograma, el curso se extiende un día más. Y yo les comunico también oportunamente en el grupo de WhatsApp para que estén, en este caso, informados. Esto también para que lo tengan en cuenta. Esto se debe a que también tengo compromisos laborales y a veces surgen imprevistos, pero no es lo más usual. Generalmente son 1 o 2 clases. Ahora,
Avanzamos online, ya tenemos en claro la carga horaria, se va a otorgar certificación a todos los participantes. Hay dos tipos de certificaciones, una certificación de aprobación del curso y otra de participación. Voy a explicar eso el primer día, por favor, de clases. Y en cuanto a las grabaciones, cada clase es grabada, es decir, grabamos todas las clases. Esto para aquellas personas que tal vez han ingresado un poco tarde por alguna situación que se les haya presentado o por alguna razón no hayan estado presentes. Entonces, por ese lado no se preocupen, se graba la clase y al día siguiente se les envía el enlace para que puedan ver. Pero cabe aclarar, los enlaces que se les manda son de visualización, no son descargables, es decir, no se pueden descargar los videos, se puede ver las clases. Y estas clases grabadas van a estar disponibles durante todo el curso y se les va a dar adicionalmente un tiempo más. Es decir, va a haber un tiempo límite para la visualización y no son descargables. Esto, por favor, para que lo tengan en cuenta. Y la razón no es por mi persona ni por el instituto que no queramos darles el acceso a la descarga. Antes lo hacíamos. Y en otros cursos de este mismo instituto se da la opción de descarga. Pero ¿por qué no lo damos en este curso? Es justamente por los problemas que les he comentado. Y ustedes se han debido dar cuenta en este mismo webinar. Hemos tenido un inconveniente con una persona. Siempre hay personas con, bueno, con intenciones dañinas. Es por ese tipo de personas que actualmente no podemos darles la opción de descargar, principalmente para evitarnos problemas legales como los que hemos tenido en el pasado. Y espero que comprendan esta parte, porque estoy seguro que si ustedes trabajan en algo y alguien se apropia de su trabajo y trata de venderlo, inclusive el trabajo de uno, yo estoy seguro que a ninguno de nosotros nos va a gustar eso y tampoco ninguno va a estar de acuerdo. Entonces, por ese lado también espero su comprensión y también quiero aclarar que esto no es un tema personal mío, que no quiera darles descargas o del instituto, es por el tema de evitarnos situaciones legales. Y en cuanto al programa, aquellos que no lo tienen, no se preocupen, les vamos a mandar les vamos a ayudar a descargar, a instalar. Aquellos que no tienen nada de Python, se les va a ayudar. Entonces, en ese sentido, no se preocupen, se les va a ayudar con la instalación, se les va a proporcionar, en este caso, el soporte también en caso de que hayan tenido algún problema con su computadora a la hora de instalar. Les vamos a ayudar en ese sentido. También vamos a tener un grupo específico para el curso en el cual van a poder hacer sus preguntas o algunas consultas y yo les voy a ir respondiendo. Entonces, en ese sentido, también va a haber soporte a las consultas que puedan tener por medio de un grupo específico para el curso. Ahora, aclarado eso, voy a comenzar a responder las dudas que me han dejado en el chat y también son libres de plantear sus consultas en este momento. Pueden dejarlo por el chat o si desean, en cuanto responda la pregunta, también pueden habilitar su micrófono para hacer su consulta. Acá Jonathan Bernal nos consulta librerías de IA para utilizarlas. En este caso no vamos a utilizar librerías específicas de IA, vamos a utilizar IAs, que sería una forma diferente de explicarlo. No IA, vamos a utilizar una IA. Vamos a utilizar la IA de Google para, en este caso, para la creación de código. En pocas palabras, le vamos a decir a la IA que nos cree programas. Y una vez que la IA lo ha creado, nosotros posteriormente vamos a analizar para ver si lo que ha hecho la IA es específicamente lo que nosotros necesitábamos o si no es el caso, pues lo vamos a corregir, que también suele pasar esto. Entonces, esa sería la respuesta de Jonathan. Acá también, si tienen alguna consulta más, pueden plantearlo por el chat o si desean también pueden activar su micrófono. Estamos en la etapa de preguntas. Así que si tienen dudas, pueden plantearlas. Después de las consultas, vamos a dar el cierre del webinar. Mientras aguardo alguna consulta, con respecto al curso, empieza la siguiente semana. Si más no me equivoco, es día lunes, pero esto les va a confirmar el coordinador por medio del grupo de WhatsApp para los que se inscriban. Cabe aclarar que el costo también lo va a comunicar el coordinador, el costo del curso. Y aquellas personas que ya han estado en el curso básico o en un curso anterior con nuestro instituto tienen un descuento adicional. Y los que van a inscribirse por primera vez a este curso y están tomando por primera vez un curso de esta institución, la siguiente vez que deseen tomar otro curso de la institución o quieran tal vez acceder al curso básico, van a tener un descuento. Siempre damos descuento a las personas que ya fueron partícipes de
alguna versión anterior de un curso o de algún otro curso de nuestra institución. Bueno, si tienen dudas, por favor, pueden plantearlas en este momento. Si no hay dudas, vamos a dar cierre a este webinar. A ver, guarden un momento. Si el coordinador está presente y tiene algunas palabras, por favor, podría proceder. En caso de que no se manifieste, vamos a dar cierre a este curso. Bueno, en primer lugar, agradecerles mucho su participación, estimados participantes, y nuevamente una disculpa, ¿no? Por esos inconvenientes que hubo. Espero que no se vuelva a repetir. Las clases inician este día lunes de manera oficial. El horario es a las 8 de la noche, hora boliviana. El costo del curso para los que se van a inscribir para los nuevos inscritos es de 250 bolivianos. En este caso se incluye que las clases son en vivo online, se les va a agregar un grupo con inscritos, se les va a dar acceso a las grabaciones para que puedan verlas y si tienen alguna consulta y duda, el instructor va a estar tanto en el grupo de WhatsApp y también va a responder dudas en las clases para que puedan ustedes completar y dominar la formación referente al software de Python. Para los alumnos regulares tienen ya un descuento adicional, se les ha notificado. Si quieren, si son alumnos antiguos, entonces pueden mencionar qué cursos se han dado y yo con gusto también se les va a dar un descuento adicional. Así que bueno, yo me despido. Gracias nuevamente por su participación y su tiempo. Y bueno, para el instructor, por favor, si no hay ninguna consulta referente a, al curso, bueno, podríamos dar por concluido este webinar informativo. Listo, gracias, Kenzie. Bueno, vamos a dar cierre a este webinar. Agradecerles a todos por su participación y para aquellas personas que van a registrarse, nos vemos directamente el día lunes para el avance de contenido. Bueno, sin más que decir, buenas noches a todos y hasta una próxima oportunidad.